nos encontramos con muchísimas más profecías que continúan cumpliéndose a la luz de la Biblia, eventos que están sacudiendo al mundo y que sin embargo tienen una repercusión muy profunda, podríamos asegurar y confirmar, a la luz de los profetas hebreos. Todo esto que ha sucedido en Afganistán en las últimas semanas, estamos en el mes de septiembre ya del año 2021, la huida de Estados Unidos dejando un armamento impresionante en manos de ahora el grupo terrorista más peligroso y más poderoso del mundo, donde en la misma nación de Afganistán huyeron todos los ex-ISIS de este grupo terrorista que se formó en Siria con la guerra civil de Siria, junto con algunos iraquíes que eran ex generales de el expresidente de Irak, Saddam Hussein, y huyeron a Afganistán y a Pakistán. Ahí estuvieron por algún tiempo, aparentemente dormidos, y ellos no estaban de acuerdo con el movimiento del grupo terrorista de Afganistán llamado los talibanes, que la palabra talibán significa estudiante. O sea, los talibanes son estudiantes de la ley Sharia o de la ley de los musulmanes. Y este grupo de ISIS-K, que actualmente se denomina, junto con otros grupos como los Houthis de Yemen, cerca del Golfo Pérsico, que es otra de las naciones árabes, etcétera, etcétera, le declararon la guerra a los talibanes dentro del mismo Afganistán. Entonces en Afganistán se encuentran ahorita un grupo llamado los talibanes, musulmanes también, que están en contra de este grupo de ISIS-K, que también son musulmanes, pero que este grupo lo forman jóvenes de 20 a 30 años, los de ISIS-K, y están en desacuerdo con los talibanes por causa de que ellos quieren violencia. Ellos traen desde el antiguo grupo ISIS que se formó en Siria y en Irak el pensamiento, el sueño utópico de formar un califato en toda el área del Medio Oriente. En otras palabras, desde 1923 que fue conquistado, derribado, destruido aparentemente el antiguo imperio otomano turco por los ingleses, no han dejado los musulmanes de soñar, así como los israelíes han soñado en volver otra vez a tener un templo y que regresaran a su tierra. Los musulmanes de la misma manera sueñan con resucitar el imperio otomano, que en 1923, repito, fue desaparecido por los ingleses. Ya vino el movimiento comunista de bolchevique, la revolución bolchevique de Lenin, después vino ya Stalin, vino la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, y todo el siglo XX pasó en un conflicto aparente que se llamó una Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, porque en 1950-52 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua Unión Soviética, comienza a competir con Estados Unidos por la supremacía política, económica y militar. Y todo este periodo se llamó la Guerra Fría porque pues Estados Unidos explotó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón en 1945 y Rusia alcanza a Estados Unidos en el 50 y 52 con bombas atómicas también y con la bomba de hidrógeno en 1952. Así que durante todo este tiempo había una tensión tremenda porque 2 naciones poseían armas nucleares no convencionales y pues el mundo estaba tratando de orar, ¿verdad? Y de impedir que Rusia pudiera usarlas en contra de Estados Unidos o viceversa, hasta que en 1959-60 viene un golpe de Estado contra el ex dictador de Cuba, Fulgencio Batista, dirigido por Fidel Castro y por el famoso Che Guevara, que era un médico
y comienza la revolución comunista en Cuba. Cuba se une a los rusos para que los protejan. Nikita Khrushchev, en aquel tiempo primer ministro de Rusia, viene a Cuba con misiles apuntando a Estados Unidos. Y esta época de 1960, 61, 62 aproximadamente fue la época más tensa entre Rusia y Estados Unidos en el siglo pasado. Gracias a Dios que el presidente John Kennedy de los Estados Unidos de Norteamérica desafió a Nikita Khrushchev y le dijo: o sacas los misiles de Cuba o entramos a una guerra nuclear, porque iba a ser nuclear la guerra. Ahorita las guerras ya no son convencionales de balazos y de granadas, ¿verdad? Ahora son guerras con armas nucleares poderosísimas que pueden destruir un continente entero. Bueno, se terminó esta crisis que se llamó la crisis de Bahía de Cochinos, donde el primer ministro ruso Nikita Khrushchev se convenció de que tenía que sacar nucleares, vio la decisión del presidente Kennedy y ya no hubo ningún otro problema, más que la guerra del Vietcong, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, de los 60 a finales del siglo pasado, y hasta este momento, en el siglo XXI, vuelve otra vez la tensión a surgir en el Medio Oriente, y ahora con las naciones de Afganistán y de Pakistán. Esta serie que estamos compartiendo, titulada El Anticristo Asirio, creo que no podría ser más ad hoc. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Yo no soy profeta, simplemente comunico lo que la Biblia dice y trato de hacerlo lo más literal posible, donde la Escritura nos lo permite. Cuando hay símbolos, se tienen que interpretar a la luz de la misma Biblia, etcétera, etcétera, para trazar bien la palabra de verdad. Entonces, esta situación que acabo de traer a colación últimamente de Afganistán y de Pakistán, di una conferencia, pueden ustedes conseguirla, se llama Reportaje de Afganistán, y la pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, en YouTube también está allá, en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera. Pero ahora que ha sucedido estas últimas 2 semanas, donde el armamento ha quedado en manos de los talibanes y de ISIS-K y de Al-Qaeda, porque Al-Qaeda vuelve otra vez también a resucitar ahí en la nación de Afganistán y de Pakistán. ¿Qué conexión hay con el estudio que estamos desarrollando, titulado El Anticristo Asirio? Bueno, la conexión es sorprendente, es inimaginable para cualquier mente que pudiera tratar de percibir o de adivinar el futuro del mundo o la forma como las naciones se van a ir acomodando y qué naciones van a volver a ocupar el vacío de Estados Unidos de Norteamérica en el área geopolítica, en el área económica principalmente, tanto en Europa como en el Medio Oriente y en el Asia Menor también, porque vemos que China se está levantando como un gigante, como un monstruo, aunque está tratando de invadir ya Taiwán, Estados Unidos tratando de impedirlo, pero ahora todas estas naciones, repito, Rusia, China, Irán y Turquía, estas 4 naciones, son las 4 naciones, por eso dije que era impresionante y muy ad hoc a este estudio, aparecen en Ezequiel 38, estas 4 naciones aparecen en Ezequiel 38 hace 2600, 2700 años, en el libro de Ezequiel capítulo 38 y 39, donde se nos describe una invasión que tendrá lugar en los últimos tiempos. Y es increíble que estas 4 naciones, tanto China, Rusia, Irán y Turquía, ya estén alineadas como amigas. Ya son amigas, ya hicieron tratados entre las 4. Y aunque China aparece más bien a finales de las profecías bíblicas de los últimos tiempos, como invadiendo o tratando de atacar Jerusalén en Apocalipsis, capítulo 16 al 18, y aparece como los reyes del oriente.
Parece que China no va a ser un protagonista actual cuando Rusia, Irán e Irak traten junto con Turquía en estos tiempos o en estos meses de atacar a la nación de Israel. Estamos en el mes de septiembre del año 2021 y estamos a punto de ver una conflagración nuclear. ¿A qué me refiero? Dentro de los próximos 2 meses, estoy hablando septiembre y octubre, en noviembre o finales de noviembre, a más tardar, Irán termina la fabricación de sus bombas nucleares. Las centrifugadoras que han venido desarrollando y que durante el tiempo de la administración de Donald Trump hicieron un tratado donde se le exigía a Irán que no continuara con esa velocidad produciendo las centrifugadoras del uranio 235, que es el elemento con el que se forma la bomba atómica. Con la administración ahora del actual presidente Joe Biden, pues desapareció ese tratado. Y ahora la administración actual de Estados Unidos está mucho más benévola. Están tratando de llevar las cosas más en calma, pero no se pueden ya llevar de esta manera. Desgraciadamente vivimos un mundo de muchísima maldad. Un mundo de mucho pecado. Un mundo donde, y voy a usar la palabra desgraciadamente, un mundo donde desgraciadamente se tiene que usar el uso de la fuerza y de la violencia para detener la maldad. Cuando Dios en Génesis 9 estableció la pena capital, la pena de muerte, es porque el creador del universo sabía que hay seres humanos en este planeta que han perdido el derecho de vivir, es todo. O sea, no se puede tener en una cubeta un jitomate podrido porque va a contaminar y a pudrir a todos los demás jitomates, hay que sacarlo de la cubeta. A ti no te pueden descubrir un tumor de cáncer y dejártelo para que te invada todo el cuerpo, sino que lo extirpan, ¿verdad?, mediante la cirugía, para que tu cuerpo continúe sano. Es el mismo ejemplo espiritual, social, científica, médicamente, políticamente, que se puede usar. Vivimos un mundo donde no se puede permitir la anarquía, no se puede permitir que hayan grupos terroristas en el mundo amenazando a las naciones, dando golpes de Estado, provocando el caos, provocando violencia, tráfico de seres humanos, robos, tráfico de drogas, tráfico de menores, etcétera, etcétera. Se tiene que usar la guerra, desgracia. Hay guerras necesarias. Es el punto al cual quiero llegar. Hay guerras que son necesarias. Un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo iba a permitir Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Rusia que los nazis conquistaran Europa? Imaginémonos qué hubiera pasado con el loco del nazismo, la ideología nazista y el loco de Adolfo Hitler. Se unió Inglaterra, Winston Churchill, con el general MacArthur de Estados Unidos, con Canadá, con Stalin inclusive, que era comunista, una nación, se une a esta coalición para impedir que el nazismo pudiera gobernar Europa. Fue una guerra necesaria, porque se tenía que actuar. Hay guerras que son innecesarias, claro, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en la historia que han provocado personas que únicamente por la motivación de la riqueza o de la codicia quieren apoderarse de naciones y pues las naciones se tienen que defender. Entonces, vivimos un mundo muy complicado. Un mundo donde tenemos que entender lo que está pasando. Tenemos que comprender la mente de Dios en la Biblia para que podamos irnos haciendo idea y moldeando nuestra forma de pensar conforme Dios piensa, no conforme el mundo piensa. Recordemos algo quiero terminar aquí y continuar ya desarrollando este estudio, pero era muy importante esta introducción. Recordemos simplemente una cosa, ¿qué es lo más grande que hay? Vemos el universo y vemos que es inmenso el universo. Millones y millones y millones o billones o trillones de galaxias, de estrellas, etcétera, etcétera. Pero ¿sabías tú que hay algo más grande que el universo? Hay algo más grande que el universo que nos rodea. ¿Y sabes qué cosa es?
la palabra de Dios. Así es, porque si venimos a Génesis nos damos cuenta que antes que el universo existiera, existía la palabra de Dios. Dios habló y fue hecho. O sea, antes de la grandiosidad de todo lo que existe, antes era la palabra. La palabra fue la que formó el universo. Y por eso la palabra es más grande que el mundo en que vivimos. Entonces tú eres guiado por el mundo o por la palabra de Dios. Y cuando venimos al cristianismo y tenemos a Jesucristo como nuestro Señor, ya no somos guiados ni dirigidos por lo que el mundo piensa, por lo que el mundo opina, por lo que el mundo nos quiere hacer creer que es la verdad. Como dice 1 Juan capítulo 4, ellos son del mundo, hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y somos guiados no por el mundo, somos guiados por la palabra de Dios, porque es más grande que el mismo universo que Dios creó. Y así tenemos que mantener este pensamiento continuamente, y por eso en Romanos 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. La primera orden que se nos da como cristianos es: comencemos a dejar que el mundo moldee nuestra forma de pensar. Hagamos a un lado las ideologías socialistas, comunistas, de los rabinos, de los gurús, de las ideologías, de todas las religiones que existen, que vienen de hombres como tú y como yo. Hagamos a un lado todo eso y permitamos que la mente de Dios que se encuentra en la Biblia comience a cambiar nuestra manera de pensar, para que podamos ampliar nuestro criterio, nuestra perspectiva y nuestras ideas y nuestra visión del mundo al cual estamos llegando a su fin. Porque el mundo se encuentra en la orilla de un abismo. Veamos ahora en nuestro estudio acerca de el anticristo asirio, y nos vamos acercando cada vez más para que veamos claramente, así sin ningún lugar a dudas, sin especulación, que podamos nosotros ni siquiera tratar de, pues yo creo que piense esto, o creo que piensa aquello, creo que es así o así. La Biblia es clarísima en cuanto a esto, del lugar donde el anticristo va a surgir. ¿Y quién va a ser el anticristo? ¿Qué figura va a adquirir? Por cierto, les recomiendo mi último libro, El Anticristo, ya está a la venta. Lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden conseguir en ebook, en libro electrónico, y está en 4 idiomas. Está en español, en inglés, en portugués y en italiano. Y si no, puedes escribir a la página de Editorial Berea. Berea con B de bueno, con B de burro. Editorial Berea, que es la editorial de mis libros, y ahí lo pueden ustedes adquirir, donde escribo claramente casi todo lo que a través de este estudio hemos llegado hasta este momento a desarrollar. Veamos ahora en este estudio la conexión con Grecia. La conexión con Grecia. Nos vamos acercando de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2, ¿verdad? Donde se escriben 4 imperios mundiales con los dedos mezclados de hierro con barro. Viene una piedra que simboliza a Jesucristo, capítulo 2 de Daniel, y golpea los dedos de la estatua y se derrumba toda la estatua, e inmediatamente la Biblia dice, Daniel 2 del 40 hasta el casi 50, que estas visiones para los últimos tiempos y que la piedra es el monte o el reino mesiánico que Dios establecerá después de la última forma de gobierno mundial que representan los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Después nos brincamos al capítulo 7. Y en el capítulo 7, en lugar de esta estatua, el Espíritu Santo, ahora los mismos imperios, nos los revela mediante 4 bestias. Un oso, un león, un leopardo y la cuarta bestia. Daniel capítulo 7, el Espíritu Santo no encontró el nombre de ninguna bestia,
para poder describir la crueldad, lo sanguinario, la maldad de este cuarto imperio final. Y ya vimos que los primeros imperios fueron el león, ¿verdad? Babilonia, el oso, los medos persas, que es Irán actualmente, porque Persia fue cambiado a Irán. En 1935 se le cambió el nombre. En la Biblia aparece con el nombre de Persia. Vino el imperio griego, representado por un leopardo, capítulo 7, repito, de Daniel. Y la cuarta bestia, donde aquí en el capítulo 7 de Daniel, la cuarta bestia, que es Roma, sufre una modificación, porque de repente aparecen 10 cuernos en la cabeza de esta bestia. Y de los 10 cuernos vemos nosotros que se unen, y de los 10 cuernos surge un cuerno pequeño, que ahí mismo en el capítulo 7, ya vimos todo esto, es el anticristo. Ya vimos por qué se le llama el cuerno pequeño y por qué se unen. Y llegamos ahora al capítulo 8 de Daniel, donde vamos a encontrar el conflicto o el encuentro entre dos imperios que fueron los medos persas y los griegos. El medo persa representado por un carnero y el imperio griego del leopardo representado por Grecia, chocando los dos tal como la historia lo describe. Y el imperio griego venciendo al carnero o al imperio medo persa por medio de Alejandro el Magno, que sabemos la historia lo relata como uno de los más grandes conquistadores de toda la historia humana, por causa que en menos de 11, 12, de los 20 a los 32, 33 años de edad, Alejandro el Magno conquistó Europa, parte del norte de África, parte de la India, parte del Medio Oriente, y a los 33 años cayó de rodillas, drogado, porque comenzó a drogarse, pues ya no sabía qué mundos conquistar. Y entonces el imperio griego se divide en 4 naciones por los 4 generales de Alejandro el Magno. Pero vayamos paso por paso para desarrollar esta interesantísima sección de nuestro estudio, que ya nos llega casi al final para poder descubrir las maravillas que están escondidas en la palabra de Dios. Casi la mitad de la parte oriental del antiguo imperio romano fue el territorio de la antigua Grecia. Casi toda la parte oriental del antiguo imperio romano perteneció era el dominio de Grecia. Y hay varias profecías bíblicas acerca del resurgimiento de Grecia también a la par del antiguo imperio romano, y vamos a ver por qué dije la conexión de Grecia, porque de qué forma se van a intercalar tanto naciones del antiguo imperio romano, repito, Europa, el Medio Oriente y el norte de África, con las naciones que pertenecieron o que estuvieron también bajo el imperio griego. Porque de una de estas naciones que el imperio griego conquistó, de una de esas naciones surgirá el anticristo. Muy bien, pero preguntémonos, ¿de qué forma va a resurgir Grecia? ¿De qué forma su resurgimiento tiene la clave para que podamos nosotros conocer el origen del anticristo? Las profecías de Daniel, como hemos estado estudiando, se enfocan principalmente en el área de la Roma restaurada, o sea, el sector griego, y de una de las principales divisiones que sufrió o experimentó el imperio griego. Después de la muerte de Alejandro el Magno surgirá el anticristo, y esto lo vamos a ver versículo por versículo, principalmente en el capítulo 8 del libro de Daniel. Hasta 1929 Grecia había estado hundida por casi 2000 años bajo el dominio de varios sucesores del Imperio Romano. Pero actualmente Grecia es una república nueva, permaneciendo como la nación menos desarrollada de Europa. Increíble. Tenemos a España, a Portugal, a Grecia y a Italia
como 4 naciones europeas actualmente en el siglo XXI que nos encontramos, septiembre del 2021, que son las 4 naciones, repito, España, Portugal, Grecia e Italia, con el más bajo índice económico que pueda haber en toda Europa, donde ya Alemania, a través del del Fondo Monetario Internacional, ya no pudo continuar prestándoles dinero para levantarlas, y vemos ahorita una Europa completamente hundida económicamente. Alemania es la única que está más o menos navegando todavía entre las aguas, junto con Francia. Y ahora que sucedió lo de Afganistán, donde el mundo ya se dio cuenta que Estados Unidos se está haciendo cada vez más a un lado, y perdiendo ya su supremacía política, económica y militar, Angela Merkel, la primer ministro de Alemania, corrió hacia Putin, hacia Rusia. En cuanto se dio cuenta que Estados Unidos abandonaba Afganistán y que ya se retiraba y que ya no quiere saber nada y que ya no le interesa más tener ya policías en el mundo entero, Angela Merkel corrió hacia Rusia pidiendo que refugiarse bajo las alas de Rusia, como lo están haciendo la mayor parte de las naciones, y de China, porque todas las naciones menores, ¿verdad? Las naciones más débiles, económica, política, militarmente, pues tienen que buscar a alguien. Y es lo que está pasando ahorita con los bancos. Ahorita los bancos más grandes, como Chase Manhattan Bank, Bank of America, etcétera, Bancomer o BBA, como se llame, todos los bancos chiquitos están metiéndose bajo de los grandes bancos para protección. Las pequeñas industrias, las pequeñas tiendas se están metiendo bajo los Walmart y bajo la Comercial Mexicana y bajo otras cadenas impresionantes, y es la tendencia actual del mundo meterse, esconderse bajo las alas de los más fuertes, porque siempre es la ley de la selva, el más fuerte se come al más pequeño. Así que Europa se encuentra ahorita dentro de las naciones desprotegidas. Ya la OTAN, que es el gobierno, que es la organización militar que se formó en 1947-1948 para proteger a Europa del comunismo, pues si no hay dinero en las naciones europeas, la organización de la OTAN, que es la organización de las naciones del Tratado del Atlántico del Norte, así se llama, son las siglas de la OTAN, no puede sostenerse ni subsistir. Entonces comienzan las naciones a buscar ayuda en Rusia y en China. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, es muy fácil de responder, porque casi el 65%, escuchemos esto, el 65% del gas que consume Europa proviene de Rusia. El 65% del gas de Europa viene de Rusia, de las gaseras de Rusia y de toda la tubería que tiene Rusia desde Rusia hasta Europa. Entonces Europa necesita el gas, necesita el petróleo del Medio Oriente. Y todo esto que estoy compartiendo con ustedes nos da un panorama comprensible a la luz de la Biblia, para que sepamos de qué forma todos estos factores que están moviéndose en el mundo, la pobre economía de Europa, así como la vemos, se va a levantar. Lo vamos a ver por qué también se va a levantar, aun cuando está ahorita quebrada económicamente. Bíblicamente Europa vuelve otra vez a levantarse, se va a unir al Medio Oriente para que le garantice el petróleo. Ahorita está bajo las alas de Rusia, la protección de Rusia, y todo esto nos da un panorama muy claro para que nos asombremos con la Biblia. ¿Cómo es posible, verdad, que pueda la Biblia habernos traído tanta información del mundo futuro como la tenemos actualmente delante de nuestros propios ojos? Y a mí siempre me ha encantado la escatología o las profecías bíblicas. Yo recuerdo desde que me convertí, mi primer mensaje que yo di, recién convertido, fue acerca de la gran tribulación. Fue mi primer mensaje, la gran tribulación, imagínate nada más, ¿no? O sea, desde que me convertí me apasionó el Apocalipsis, me apasionó Daniel, y claro que mi maestro, ¿verdad? El misionero que nos dio a mi hermano Alejandro y a mí a Cristo, nos dijo, tenemos que comenzar con la A, con la B, con la C,
con la justificación por la fe, tenemos que estudiar todo el libro de Romanos, que tiene todas las doctrinas básicas del cristianismo, los evangelios para darnos cuenta que forman parte del Antiguo Testamento y para diferenciarlos del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos para ver que es un libro en transición, que no se puede tomar doctrinalmente el libro de los Hechos porque narra la transición entre el judaísmo y el cristianismo, y entonces así vamos estudiando la Biblia hasta que llegamos con esta armación, con esta estructura, con esta infraestructura teológica, podemos poner ya firmemente, con estas bases firmes, podemos poner las profecías sin que se nos mueva, ¿verdad?, nuestra edificación. Tenemos que construir sobre la roca, y la roca es Jesucristo, y Jesucristo es la palabra hecha carne. Así que la escatología pues es una rama de la teología que siempre me ha fascinado, y descubrí la importancia que a través de la historia y de los eventos teníamos que irlos correlacionando para mostrarle al mundo que la Biblia es un libro absolutamente único, peculiar. No hay nada que se le pueda comparar a la Biblia. Puedes ir a los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo y comparar la Biblia con el Corán, con el Bhajanavita, con los libros sagrados, con los libros de los hindúes, con los libros de los gurús, con los libros del hinduismo, con el libro sagrado que tú me quieres, con los libros de Buda, el Tripitaka. Y ninguno de estos libros, ninguno nos da la certeza, la amplitud, el conocimiento a la luz de lo que estamos viviendo, dándonos el testimonio de que estos hombres, los profetas de la Biblia, fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Así que tenemos un libro maravilloso, y por eso es que mezclo la historia con la Biblia, con la ciencia, con la genética, con la biología, con las matemáticas, con la antropología, con la paleontología, con la psicología, con la gramática, con todo. Es que la Biblia está relacionada con todo, con todas las disciplinas académicas que podamos mencionar, con la medicina, con la ciencia, sobre todas las cosas, porque la ciencia lo único que hace es comprobar lo que la Biblia dijo anticipadamente. Entonces, hasta 1929 regresamos al punto histórico de Grecia para irnos adentrando y ver la conexión de Grecia con el Imperio Romano y cómo de una de las divisiones de Grecia surgirá el Anticristo. Preguntamos por qué esta Grecia o podrá ser que pueda resurgir y formar parte de una de las zonas geográficas más importantes de los últimos días. Y esto es asombroso porque a la luz de ahorita de los acontecimientos, Grecia, repito, es la que menos economía desarrollada tiene de Europa, es la más, el patito feo se podría llamar de Europa actualmente, Grecia. Y actualmente el antiguo imperio helenista